Tu cerebro, tu mente, ¿de qué manera llegas a tus decisiones, llegas a tus conclusiones? Ahora ya hablamos de 3 cerebros. ¿Quieres conocerlos? ¿Saber dónde están? Te cuento. ¿Qué es la inteligencia? ¿Cómo se mide? ¿Sabemos diferenciarla? Durante mucho tiempo se hablaba de la inteligencia como la capacidad de racionalizar y de llegar a conclusiones y resolver problemas. Se fue avanzando en esta concepción de la inteligencia y entonces ya se empezó a hablar de que no había una sola inteligencia. Se empezó a acuñar el término inteligencias múltiples y así se hablaba de una inteligencia espacial, una inteligencia matemática, una inteligencia musical, emocional. Y aquí ya se empezó a tomar conciencia de una manera rotunda de que había muchas formas de ser inteligente. Y paralelamente a todo esto, se empezó a conocer más de la estructura cerebral y la estructura nerviosa y se acuñaron términos como cerebro reptiliano, neocortes, cerebro límbico, hasta llegar al día de hoy en el que ya hablamos de 3 cerebros. Apasionante todo el recorrido. ¿Quieres conocer estos 3 cerebros? Te los presento. Cerebro craneal, cerebro digestivo y el cerebro del corazón. El cerebro craneal está formado por 100 billones de neuronas y células gliales. Es el que más asociamos a la idea de inteligencia. Se define la función del cerebro, que es parte del sistema nervioso central, como la de regular la mayoría de funciones del cuerpo y de la mente. Esto incluye desde funciones básicas como respirar o el ritmo cardíaco, dormir, tener hambre, hasta las funciones superiores, como pensar, recordar o hablar. Utilizamos la cabeza para razonar, para analizar, para sintetizar la información entrante. Una de las formas en las que nuestra mente hace que lo que nos rodea tenga significado es el lenguaje. Transmite información, historias, usa metáforas, símbolos. En la estructura del cerebro se observa cómo las funciones vitales más básicas están medidas por las estructuras cerebrales más antiguas y las funciones cerebrales superiores como el razonamiento, la memoria o la atención están controladas por áreas más modernas, el córtex y el neocortes. Continuamente utilizamos nuestras funciones cerebrales para 1000 cosas. ¿Llamas a alguien para hablar? ¿Llamas a alguien para pedir una opinión? ¿Decides si haces esto o lo contrario? Todas las actividades que realizamos desde ahí requieren millones de conexiones y complejos cálculos mentales entre las diferentes partes del cerebro para desenvolvernos adecuadamente en el mundo en el que nos rodea. Hemos dado mucha importancia a esta inteligencia mental. Hemos creado hasta cuestionarios y test que se encargan de medir esta inteligencia. Durante un tiempo, estos fueron determinantes para clasificar a las personas. Hoy en día, esas baterías de test se han quedado un poco obsoletas. Nuestro cerebro craneal vive en la pura dualidad. Disecciona, analiza, separa y desde ahí censura el sentir, acalla otras voces que los seres humanos tenemos que no son los de la lógica y la razón, pero que son poderosísimas en la vida. El cerebro digestivo. Cuando experimentamos cualquier suceso a nuestro alrededor, este impacta en nuestro organismo a través de las redes neurológicas del tracto intestinal, produciendo una sensación similar al hormigueo, una molestia, una tensión en el estómago. Ahí se desata una reacción visceral que posteriormente será valorada en el corazón para finalizar con el análisis desde la consciencia en el cerebro craneal. Este es el recorrido que hace nuestra inteligencia. No es nuestra mente la que primero capta las cosas, es nuestro cuerpo. Cuando decimos se me ha cerrado el estómago, tengo una sensación de presión en el estómago, esto tiene un nombre en la ciencia. Este segundo cerebro influye en nuestros estados de ánimo, en nuestro carácter, en los ritmos del sueño, en las respuestas sociales. En él existen los microbios del intestino que actúan como un cerebro no humano. La evidencia científica indica que ciertos microbios intestinales pueden manipular nuestro comportamiento. A diferencia de cualquier otro órgano de nuestro cuerpo, el intestino puede funcionar solo, tiene su propia autonomía para tomar decisiones, no necesita que el cerebro le diga qué hacer. Te diré algunos datos muy interesantes de este cerebro digestivo. El primero,
Tu estado de ánimo, cómo estés a nivel emocional, tiene que ver con cómo estén tus tripas. La mayoría de la serotonina del cuerpo, un 80 o un 90%, está localizada en el intestino. La serotonina nos influye mucho en nuestro comportamiento y se ve muy reducida cuando estamos sometidos a estrés y tiene mucha influencia en nuestra ansiedad, en el malestar, en estados emocionales negativos. El tubo digestivo posee reflejos básicos como la habilidad para medir el tiempo y la capacidad de percibir el entorno. Es una sabiduría que se escapa al razonamiento mental y que opera en una milésima de segundo. Es un instante en el que se produce esa información. Seguro que conoces conceptos como la microbiota, los probióticos. Ahora se están utilizando ya no solamente para una buena salud física, sino para trastornos, como te he dicho antes, psicológicos. Por todo esto, una línea de investigación muy reciente apunta a lo que ahora llaman psicobióticos, que sería un cóctel probiótico de bacterias saludables enfocados a mejorar la salud mental. Llegamos al tercer cerebro, el cerebro del corazón. En el corazón encontramos un pequeño cerebro. En él hay neuronas. Existen 4 tipos de conexiones que parten del corazón y van hacia el cerebro craneal. La primera es la comunicación neurológica, mediante la transmisión de impulsos nerviosos. El corazón envía más información al cerebro de la que recibe. Es el único órgano con esa propiedad y puede inhibir o activar determinadas partes del cerebro según lo necesite. El corazón puede influir en nuestra percepción de la realidad y en nuestras reacciones. La segunda conexión es la información bioquímica mediante hormonas y neurotransmisores. El corazón es el que produce una hormona que asegura el equilibrio general del cuerpo y uno de sus efectos es liberar oxitocina, la que se conoce como la hormona del amor. El tercer tipo de conexión es la comunicación biofísica mediante ondas de presión. A través del ritmo cardíaco y de sus variaciones, el corazón envía mensajes al cerebro y al resto del cuerpo. Los patrones rítmicos de los latidos del corazón cambian mientras experimentamos diferentes emociones. Hay un estudio que se hizo en la Universidad de Harvard y que llegó a la conclusión de que entre el 60 y el 90% de las consultas en medicina que se hacen en el mundo occidental tienen que ver con emociones que nos intoxican: amargura, frustración, rabia, ira. Los sentimientos positivos que nos equilibran están asociados a unos patrones de ritmo equilibrados y suaves. Y por último, la comunicación energética. El campo magnético del corazón es el más potente de todos los órganos del cuerpo, 5000 veces más intenso que el del cerebro. Este campo electromagnético se ordena con las emociones positivas y entra en caos con las emociones negativas. La inteligencia del corazón supera la inteligencia de nuestro córtex cerebral y nos abre a una nueva percepción. Esta inteligencia es la que los animales más tienen. Al no tener una mente que les separa de todo, se apoyan en ella. Cuando comunicamos con animales, cuando conectamos con ellos, es desde esta inteligencia del corazón, desde donde lo hacemos. Son los lenguajes del corazón los que hablamos. Un lenguaje que a veces nos puede resultar incongruente, paradójico, puede ser esto y lo contrario a la vez. Te invito a que veas el vídeo en el que hablo de abrir el corazón para hablar con un animal. Y la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que estos 3 cerebros estén más alineados y no vayan cada uno por un lado? Cualquier práctica que te ayude a relajar el nivel de tensión que llevamos en esta vida moderna, ya sea respirar, ya sea meditar, visualizar, cosas que te hagan estar en el aquí y en el ahora, te van a ayudar a tener una coherencia cardíaca. La coherencia cardíaca tiene que ver con esa conexión entre los 3 cerebros. La presencia de los animales en nuestra vida nos lleva a conectar estos 3 cerebros de una manera natural. Ellos viven en esa congruencia y en esa coherencia cardíaca continuamente y nos influyen y nos recuerdan con su estar que también nosotros podemos hacerlo. Que no nos olvidemos de que esa es la verdadera llave del bienestar. Estar alineado y en congruencia. Porque si estos 3 cerebros se desconectan, aparece la enfermedad. Nuestros cuerpos, nuestros espíritus no son capaces de llevar una vida saludable cuando todo eso está desconectado y en una guerra interna permanente. No es desde ahí, desde donde nuestras habilidades latentes, nuestras capacidades latentes y dormidas van a salir. Así que
Cultiva ese contacto con la naturaleza, ese contacto con los animales, ese estar en soledad, pero buscando en tu interior, ese buscar en el silencio mucho más que en el ruido, porque todo eso conecta a nuestros tres cerebros. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en otro vídeo.